Muy bien. Entonces, me parece que nos habíamos quedado en lo que corresponde a eh, potencial de acción lento, ¿verdad, doctores? Corríjame si me equivoco. Sí, doctor. Doctores, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ahí nos quedamos. Muy bien. Listo, entonces, a ver, ya. Pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy bien, entonces, como les había dicho yo, en la gráfica pasada habíamos hablado de eh, el potencial de acción. Y yo les dije que las células cardíacas tienen dos formas de poder provocar un potencial de acción. O sea, y eso se logra mediante un gatillo, que en este caso es una célula que por sí sola es capaz de cambiar el voltaje y no requiere de un estímulo extraño o de un estímulo, mejor dicho, de por fuera de la misma célula. Normalmente las células del corazón, así como las células del músculo, etcétera, necesitan de un cambio en la concentración de los iones, ¿no? O un estímulo externo, un potencial externo, en este caso, en el caso de, por ejemplo, los músculos provenientes de las neuronas, para poder provocar un cambio en el voltaje de esas células. Sin embargo, el corazón tiene células que por sí solas pueden desencadenar un potencial de acción cada cierto tiempo, ¿no? A esto, chicos, se le llama el automatismo. Es la capacidad del tejido cardíaco para generar sus propios impulsos eléctricos, ¿no? Y empieza generalmente porque estos tejidos del mismo músculo cardíaco tienen la capacidad de generar el potencial de acción desde un umbral menor comparado al del umbral habitual de las células cardíacas, que era menos 90 milivoltios, ¿se acuerdan? Muy bien, estas dos estructuras más importantes son las del nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular, ¿ok? Entonces, nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular tienen la capacidad de que por sí solos pueden generar un impulso eléctrico. Vamos a ver en qué consiste. Miren ustedes, a lo largo de todo el corazón, ustedes tienen que las células encargadas de conducir el impulso eléctrico y de alguna forma, y finalmente a los miocitos mismos, o sea, a los miocitos que se contraen, tienen la capacidad de generar un impulso eléctrico cada cierto tiempo. Por ejemplo, miren, acá vamos a ver que la velocidad de conducción de estos lados en los nódulos es muy pobre y la velocidad de conducción a nivel de las fibras de Purkinje y haz de Purkinje son muy rápidas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el nódulo sinusal tiene una capacidad más rápida de por sí solo un impulso eléctrico. Y es que el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, así como algunas otras pequeñas estructuras, incluyendo el mismo haz de Purkinje, las de His, etcétera, tienen la capacidad de generar un potencial especial que se llama potencial de acción lento. Ese potencial de acción lento es un potencial de despolarización diastólica espontánea y a diferencia del potencial de acción rápido, que es el que hemos hablado en la primera clase, solo tiene la fase 4, 0 y 3, ¿no? Depende de la acción de los canales IF de sodio, y es el sodio el que da inicio para la despolarización y finalmente el calcio es el que actúa en los efectos de esta misma, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ver cómo es el potencial de acción lento, que son el potencial de acción que rige en los nódulos, tanto sinusal como el aurículo ventricular. Muy bien. Empieza en un basal. Nosotros habíamos dicho que una de las primeras características de los potenciales de acción de las células cardíacas, contráctiles y de conducción, es que
su basal 90 milivoltios, ¿no? Ese es su basal de donde empieza, porque su potencial de acción en reposo es menos 90 milivoltios. En el caso de las células que son capaces de generar un potencial de acción lento y por lo tanto un impulso eléctrico por sí solos, estas células generalmente empiezan con un basal de menos 90 milivoltios, o sea, con un umbral cada vez menor. En su estado de reposo, o sea, en la fase 4, ¿se acuerdan ustedes? El potencial de acción va a ir cambiando poco a poco y lentamente, no por sí solo, a diferencia de lo que pasaba con el fase de potencial de acción rápida, en la cual la fase 4 era prácticamente una línea horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahí había canales de sodio que permitían la entrada, ¿no? Y poco a poco una despolarización. En el caso del potencial de acción lento, estos la entrada un poco más rápida del sodio y por lo tanto van elevando la carga del diferencial de potencial hasta aproximadamente menos 40 milivoltios. Una vez que hemos llegado a los menos 40 milivoltios, entonces empieza lo que se denomina como la siguiente fase, que es la fase cero. En esta fase cero, doctores, el potencial de acción comienza cada vez a ser más positivo gracias a que llegado este umbral de menos 40 milivoltios, se activan unos canales especiales que se llaman los canales de calcio tipo T y los canales de calcio tipo L. Los canales de calcio tipo T que permiten el ingreso del sodio y del calcio y los canales del sodio y los canales de calcio tipo L. Esta entrada, entonces obviamente ustedes entenderán que eleva la pendiente un poco más rápida, ¿no? Y hace que lleguemos hasta casi los 20 milivoltios, 20, 25 milivoltios, a los que llega como máximo el potencial de acción, ¿no? Una vez que ha llegado al punto máximo, la fase 3 se despega, porque al llegar a los más 20 milivoltios, ¿no? Es decir, más o menos luego de los 100 a 150 microsegundos, de la apertura de estos canales de calcio se cierran y al cerrarse y solo permitir la salida del potasio gracias a la apertura de los canales de potasio. Se abren los canales de potasio, el potasio intenta salir hacia afuera de la célula porque adentro hay más que afuera y el calcio ya no puede entrar, por lo tanto solamente hay pérdidas de cargas positivas. Ergo, ¿qué pasará entonces con la carga total de toda la célula? Pues lo que va a pasar es que abajo va a bajar otra vuelta a milivoltios. Una vez que llega a los menos 60 milivoltios, ¿qué pasa? Otra vez se activan los canales de sodio y F que lentamente van aumentando la carga hasta que gatillan otra vez la carga los canales de calcio, ¿no? Y estos canales de calcio entran en picada. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que esto solo tiene 3 fases, a diferencia del potencial de acción rápido, ¿no? Entonces miren ustedes, acá tienen la dinámica de cuáles son los canales que actúan en cada uno de los ciclos del potencial de acción lento, ¿sí? Este potencial de acción tiene marcadas diferencias con el potencial de acción rápido. Por ejemplo, ¿cuáles son las células que tienen uno y otro potencial de acción? En el caso del potencial de acción lento son básicamente los nódulos, ¿no? El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Muy bien. Y en el potencial de acción rápido, básicamente las células contráctiles y las células de Purkinje, ¿no? Tienen aproximadamente un potencial de membrana diastólico de menos 90 milivoltios. En el caso de la respuesta lenta, hemos dicho que empieza a partir de los menos 40 milivoltios. El umbral de despolarización en el caso de la rápida era menos 70 milivoltios, en el de la respuesta lenta era menos 40 milivoltios. En la fase cero de ascenso es rápido, ¿no? Y la fase cero de la respuesta lenta es más bien lenta. No hay una presencia de canales rápidos de calcio, en el caso de la respuesta rápida, y hay ausencia de canales rápidos, ¿no? En el caso de la fase cero, ¿no? Empezamos hasta 25 milivoltios en la respuesta rápida, en el caso de la respuesta lenta, hasta los 10 milivoltios nada más, ¿no?
Muy bien, y como ustedes pueden ver, la velocidad de conducción es mucho más rápida en la respuesta rápida comparada a la respuesta lenta, ¿no? Por eso es que los nódulos, como nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, tienen una muy buena capacidad de poder conducir el impulso eléctrico, perdón, tienen una mala capacidad de conducción del impulso eléctrico, más sin embargo pueden ellos mismos generar un impulso eléctrico. Y ahí están las diferencias para que ustedes vean, miren en la aurícula, miren en el ventrículo. En el ventrículo es mucho más marcado la meseta, porque evidentemente en el ventrículo el tiempo en el que se prolonga la contracción cardíaca es mucho mayor, porque son ellos los que se encargan de impulsar la sangre a las diferentes grandes vasos, ¿no? Entonces, esa es una, esa es una diferencia más marcada que tienen en este caso. En el Doctor, caso disculpe de que le todos interrumpa. los... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Eso quiere decir que el nodo sinusal es más excitable, por así decirse. Mm, Más que más excitable, él mismo, él solo, es capaz de generar un impulso eléctrico por sí solo. A ver, esta gráfica trata de revelar más o menos lo que sucede. Miren ustedes la fase 4 de las fibras que son capaces de conducir rápidamente, pero que no son capaces de excitarse por sí. Esta es la fase 4, prácticamente plana, ¿no? Para que lleguen a la fase 0 se demoran bastante, ¿no? Y se demoran, ¿por qué? Porque normalmente en la entrada en los electrolitos a este nivel es muy lento, para que en algún momento desencadene rápidamente, llegue hasta el umbral, que en este caso de ellos era menos 60, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? En este caso, ellos lo hacen tan lento que para poder ejercer su fase rápida requieren de un estímulo externo. O sea, que venga una carga, en este caso procedente del nódulo del nódulo sinusal, ¿no? Para que eleve hasta el umbral, ¿no? Que es en este caso el menos 60. ¿Qué pasa en el nódulo sinusal? Si bien es cierto en el nódulo sinusal la conducción de ese impulso es muy lento, ellos por sí solos, gracias a los canales IF, que son más rápidos que los que están acá presentes en la fase 4, hacen que poco a poco se despegue y llegue hasta el umbral de menos 40, ¿no? De menos 40. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que al llegar a menos 40 ya se gatilla y manda otro impulso nervioso. Aquí la acción es muy lenta, por eso es que por sí solos no pueden generar ellos solos un nuevo impulso eléctrico. Lo que sí es que una vez que el impulso eléctrico ya los alcanzó, miren, rapidito lo conducen, ¿no? Rapidito lo conducen a la siguiente célula. A cambio, estos no, se demoran muchísimo más para poder generar un impulso eléctrico. Por eso, ellos tienen la capacidad de generar por sí solos un impulso eléctrico, pero una mala capacidad para conducir el impulso eléctrico que ellos mismos han generado. Acá es al revés, ellos no tienen una buena capacidad del automatismo, pero sí tienen una buena capacidad de conducción, o sea, que conducen un impulso eléctrico que venga desde otra célula. ¿Me entienden ahora sí? ¿Sí? ¿Entendido muchos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿de qué depende cómo es la frecuencia con la que estos desencadenan un impulso eléctrico? ¿Cuál es? Depende de qué nódulo, ¿no? Si es el nódulo sinusal, este despeje o este cambio de voltaje por los canales IF sucede entre 60. Si es el nodo AB, sucederá entre los 40 y 60 por minuto, etcétera, ¿no? Si es el haz de Purkinje, entre 10 y 20, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿quién, por lo tanto, va a comandar toda la frecuencia respiratoria? El que sea capaz de generar por sí solo, ¿no? Por sí solo un impulso eléctrico de manera más rápida. ¿Quién es el más rápido? El nódulo sinusal. Por eso el nódulo sinusal es el marcapasos de nuestro corazón. Muy bien, y aquí está lo que les decía, ¿no? La capacidad de frecuencia de descarga intrínseca, o sea que ellos mismos descargan. El nódulo sinusal va a ser 70-80 por minuto, el nódulo aurículo
ventricular en 40 y las fibras de Purkinje, miren, a pesar de que las fibras de Purkinje son las que rápidamente conducen, mira con qué frecuencia de descarga pueden generar una descarga por sí solos. A 10 a 15 por minuto. Eso quiere decir que para que ellas solas puedan generar su impulso eléctrico, ¿no? O sea, que ellas mismas lo generen, es muy lento. Por eso las fibras de Purkinje son muy buenas para conducir, pero muy malas para poder generar por sí solas un impulso eléctrico. Doctor, una pregunta, disculpe, entonces nodos sinusales, ¿Sí? potencial de acción lenta, no, rápido. ¿Qué? Disculpe, doctor, el nodo sinusal es No, potencial. No, no, me equivoqué. el nódulo sinusal es de conducción, es un potencial de acción lenta y conducción lenta. A ver, acuérdense que las fibras cardíacas tienen varias propiedades. Una es el automatismo, la capacidad de que ellas mismas generen un cambio en el potencial de acción y por lo tanto hay fibras que tienen una muy buena capacidad de automatismo, o sea que pueden más rápido generar un impulso eléctrico, y hay otras que son muy malas. O sea que para poder conducir el impulso eléctrico requieren de afuera de un impulso. ¿Por qué? Porque si esperamos a que ellas mismas generen el impulso eléctrico va a ser demasiado lento, por ejemplo, las de Purkinje, ¿no? O las de His. ¿Por qué? Porque ellas generan un impulso, ¿no? Un impulso, perdón, 20 impulsos o 10 impulsos en un minuto, muy lento, ¿no? En el caso de, hay otra propiedad, ¿no? Que es el padmotropismo, en el cual ustedes es la propiedad para conducir el impulso eléctrico, independientemente si es de ellos mismos o viene de afuera. ¿Quién lo conduce mejor? Eso es el palmotropismo. Entonces, hay fibras que tienen una muy buena capacidad de conducción, pero que son muy lentas para generar por ellas mismas el impulso eléctrico. Por eso, ellos, ¿cómo se llama? Por eso ellos mismos no generan por eso ellos mismos no son capaces de generar su impulso eléctrico, pero una vez que les llega, lo hacen de manera rápida. El nombre de potencial de acción rápido y lento no está en relación a la capacidad de generar ellos mismos el impulso eléctrico, sino en la capacidad de conducirlo. Por eso es que los potenciales de acción rápido son los de la aurícula y del ventrículo. Esto que ustedes ven que tenía 4 fases. Si bien es cierto, se demoran mucho para generar el impulso eléctrico, para conducirlo, miren, inmediatamente lo hacen, miren, la aurícula más rápido todavía. A cambio, el nódulo sinusal, para generarlo se demora muchísimo, para generarlo no se demora, pero para conducirlo se demora muchísimo más, ¿no? Porque tiene que llegar de acá hasta acá. Todo esto dura el impulso eléctrico. Miren, acá, acá, es mucho menos. Por eso estos son de potencial de acción lento, que tiene que ver con su conducción, y estos son de potencial de acción rápido. ¿Sí? ¿Han entendido, chicos? Sí, doctor. Una consulta, doctor. Muy bien. Doctor, Claro. Sí, dígame. en relación a la aurícula, entonces, el potencial de acción más rápido es a nivel auricular, no El, poten- ventricular. el potencial de acción más rápido, miren acá. A ver, espérense. Vamos a poner está aquí. Listo. Acá el potencial de acción rápido es este, pero la razón es porque, acuérdense qué pasaba en la meseta. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba en la meseta? En la meseta que coincidía, había lo que era el acoplamiento químico eléctrico, ¿no? El eléctrico, donde en la meseta sucedía la entrada de los iones de calcio, ¿cierto? Y al Entonces, entrar los disculpe, iones de calcio, una ¿sí? preguntita. Entonces, en la aurícula, la meseta de calcio, digamos la meseta que ocurre acá, la fase Ajá, 2 de calcio es más corta que la ventricular, porque la meseta en la exactamente. fase ventricular es mucho más larga. Exactamente. Y la razón es porque ustedes acuérdense qué pasa durante la meseta o durante, acá está,
Miren, esta era la respuesta contráctil. Aquí la contracción dura justo a la altura de la meseta. Entonces, les pregunto, ¿en cuál de las cámaras es más importante mantener la fuerza de contracción y tener mejor fuerza de contracción y mantenerla como tal? ¿En cuál? En el ventrículo. Muy bien, porque la aurícula, la capacidad que tiene para eliminar de una cámara a otra es menor. Eso lo vamos a ver mucho mejor ahora que hagamos ciclo cardíaco. ¿Ya? A ver, eso lo voy a explicar ahorita. Vamos a pasar ahora a la parte más compleja. Miren, cómo es el impacto del sistema nervioso autónomo sobre la capacidad de automatismo de las fibras cardíacas, ¿no? Ustedes tienen el sistema nervioso simpático, actúa sobre la frecuencia cardíaca aumentando la acción mediante su receptor beta 1, ¿no? Aumentando la cantidad, ¿no? Aumentando la cantidad de receptores IF. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la cantidad de receptores IF, eso quiere decir que promueve que en el nódulo sinusal esta fase de sea más empinada y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el nódulo sinusal de pasar a generar un impulso eléctrico de 90 por minuto va a generarlo a 100 por minuto, 110 por minuto. ¿Ven? Ese es el mecanismo mediante el cual el sistema nervioso autónomo aumenta la frecuencia cardíaca. Otro mecanismo, además, aumenta la velocidad de conducción, o sea que hace que el tiempo en el cual se contraen y la meseta sea menor, porque hace que más rápidamente ingrese calcio, no tan lentamente. Pero como también aumenta la cantidad de calcio que ingresa, que la meseta, sino de la contractibilidad, por lo tanto aumenta la contractibilidad. O sea que no solamente de repente hace que dure menos la contracción de la sístole, sino que hace que esa sístole que dura menos, ¿no? Sea con mayor fuerza, gracias a la mayor entrada de calcio. Esa es la razón, doctores, por las cuales el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿no? Mediante actuando no solo las fibras que conducen muy bien, sino sobre las fibras del automatismo, ¿no? Para generar una frecuencia cardíaca más rápida. Por eso yo les decía, un corazón puede latir sin necesidad del sistema nervioso autónomo, pero requiere del sistema nervioso autónomo para poder hacer los cambios de acuerdo a los requerimientos del cuerpo, ¿no? Y obviamente el sistema nervioso parasimpático hará lo contrario. Esta es la velocidad de conducción, que no es lo mismo que la velocidad con la que generan un impulso eléctrico. Miren, aquí se invierte la cosa. Miren la velocidad de conducción del nódulo sinusal y nódulo auricular. Lentísimo. Miren la velocidad de conducción del sistema de Purkinje. 4 metros por segundo, ¿no? Es muchísimo mayor. Muy bien. Ahora vamos a hablar del electrocardiograma. ¿Ya? A ver un momento. Muy bien, entonces, nosotros los médicos hemos tenido que valorar una herramienta mediante el cual poder valorar la actividad eléctrica del corazón. Y esa se hace mediante el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma es una herramienta sumamente útil, que es más, no solamente nos sirve para valorar la actividad eléctrica del corazón, sino nos da datos inclusive como de morfología, ¿no? Tamaño, de
hacia dónde se orienta, de cómo han cambiado las cámaras, tanto derecha como izquierda, ¿no? Por ejemplo, también nos da datos de problemas en las válvulas, etcétera, de acuerdo a nuestra capacidad para poder interpretar adecuadamente un electrocardiograma. Ahora, ustedes van a tener, me parece, el día de hoy, algunos, y algunos el día de mañana, una práctica especial para el electrocardiograma, pero igual vamos a empezar con algunos conceptos teóricos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nació el tema, el electrocardiograma? El electrocardiograma nació de la necesidad de conocer y estudiar mucho mejor el sistema de conducción del ciclo cardíaco, ¿no? Miren ustedes, aquí hay un gráfico bastante bueno acerca de cómo es el sistema de conducción de toda la fibra cardíaca, el cual empieza básicamente a nivel del nódulo sinusal, ¿no? Ya lo conocemos. Tiene que es una célula de respuesta lenta, con un potencial umbral que empieza desde los menos 60 milivoltios y su velocidad de conducción es muy lenta, ¿no? Y miren ustedes el gráfico, es prácticamente una ojiva, ¿no? Que es la de habitualmente los potenciales de acción de respuesta lenta, a diferencia del músculo auricular y ventricular y del haz de Purkinje, que son más bien de haz rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Es el registro de la actividad eléctrica del corazón mediante el empleo de electrodos que recoge la señal eléctrica de una determinada zona del corazón y un cardiógrafo que recoge dicha actividad en forma gráfica. Normalmente, el electrocardiograma, cuando nosotros lo tomamos 12 derivadas. ¿Qué significa 12 derivadas? Si nosotros queremos determinar la actividad eléctrica de un determinado cuerpo, ¿han visto ustedes qué es lo que se hace cuando ustedes quieren saber cuánto es el voltaje de un objeto, por ejemplo? Ponen unos polos especiales, ¿verdad? Que van a recepcionar la carga del punto donde ustedes van a colocar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un equipo para poder conducir la electricidad, requieren de enchufes que tengan diferentes polos, porque eso hace que vaya viajando la carga de un lado a otro. Entonces, lo mismo hacen ustedes si quieren tratar de registrar la actividad eléctrica del corazón. Ahora, doctor, ¿pero cómo? ¿Le ponemos electrodos al corazón? No, obviamente no, pues no. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, bueno, y esto nace desde la lógica de que el cuerpo, células, y las células tienen un gran contenido de agua. Y como ustedes conocerán, el agua es un gran conductor de la electricidad y de la actividad eléctrica. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos derivadas, o en este caso, o polos específicos en diversas partes del cuerpo para, de acuerdo a ello, determinar la actividad eléctrica que contrae uno del otro, ¿no? Así, por lo tanto, existen tres derivaciones en el plano frontal, ¿no? Que son las derivaciones estándar, que fue la que estudió Beethoven, ¿no? Que son derivaciones bipolares. ¿Y por qué se llaman derivaciones bipolares? Porque yo utilizo un polo con otro polo y mido cuánto de diferencial de carga hay registrada entre uno y otro, ¿no? Por eso son bipolares, ¿sí? Las derivadas, hay otras derivadas también del plano frontal, pero estas no son polares, estas no miden la diferencia de potencial entre una y otra, sino más bien intentan medir de frente la actividad eléctrica de un solo punto, ¿no? Esas se llaman derivadas unipolares, ¿no? Unipolares. Y finalmente, tenemos 6 derivadas más, que son las derivadas precordiales, que nosotros le decimos del plano frontal. ¿Por qué del plano frontal? Porque son las que se pueden delimitar, ¿no? Ok, ya.
Entonces, como les decía, estas derivadas monopolares son aquellas que se registran, ya, se registran en el corazón. Vamos a ver ahora en qué consiste. Bien, y aquí tenemos a las derivadas de Beethoven, las clases. Vamos a agarrar, como no podemos poner electrodos en el corazón, entonces vamos a poner electrodos en las partes más cercanas al corazón. Pero como esto es un poco difícil, no podemos poner un polo en un lado y un polo en el otro lado. ¿Cómo haríamos para mantenerlo? Vamos a utilizar las extremidades. Entonces, que dijo Beethoven, puso sus sensores, o puso sus electrodos, ¿no? Uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo y otro en la pierna izquierda. ¿Por qué en la pierna izquierda? Porque es la más cercana al corazón, ¿no? Doctor, pero yo he visto que a veces colocan en la pierna derecha también, ¿no? Ya, la pierna derecha es lo que le llaman tierra, ¿no? Es cuando ustedes han visto, tiene un sistema, un circuito, hay uno que es el encargado de llevar la carga restante finalmente, ¿no? Para que no haya alteración de la carga, entonces, esa es tierra, ¿ya? Entonces, pierna izquierda, brazo derecho. Esas son nuestras derivadas que vamos a utilizar para determinar la carga, ¿ya? Entonces, voltaje de cómo viaja de un electrodo a otro. Por ejemplo, vamos a medir cómo es que viaja la electricidad desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda. Entonces, ese cambio de electricidad, de acuerdo a dónde va, se llama un vector de derivada. O sea, ¿por qué? Porque es el sentido y hacia dónde se dirige el cambio de potencial o el potencial de acción, ¿no? Entonces, el potencial de acción, usualmente en el corazón, cuando hay despolarización, se va hacia el brazo izquierdo, ¿no? El brazo izquierdo. Cuando nosotros medimos el diferencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, ¿a dónde creen que se irá el potencial de acción? Hacia el lado izquierdo, hacia el corazón. Entonces, va la derivada 1 es la que mide el potencial de diferencial entre el brazo izquierdo y brazo derecho. La derivada 3 entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Bien, esos son los sentidos a los que viaja el potencial de acción cuando utilizamos estas derivadas, ¿no? Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ahí está lo que les decía, ¿ven? Lo Doctor, que disculpe una hacemos es consulta. colocamos electrodo. Sí. Entonces, cuando yo mido de brazo izquierdo a pierna izquierda, ¿va a ir en ambas, puede ir en cualquiera de las dos direcciones? No es normalmente sucede, que es que en el corazón cuando se despolariza, ¿no? El vector de la electricidad va en este sentido, ¿ya? Va de la pierna izquierda al brazo izquierdo, del brazo derecho al brazo izquierdo. Ahora, doctor, ¿puede pasar que en algún corazón pase lo contrario? Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un paciente con dextrocardia, o sea, que tiene el corazón al revés, en el lado derecho. Hay personas que nacen congénitamente con eso. O, por ejemplo, patologías, ¿no? Cardíacas que aumenten un crecimiento. Eso también alterará hacia dónde se dirige la derivada. Pero por eso es que, como les digo, estas son derivadas que tratan de establecer la dirección más o menos del eje de la electricidad de acuerdo a lo normal, ¿no? Cuando tú encuentras que va hacia otro sentido, entonces estás hablando de algo anormal. Entonces, ¿qué hace normalmente el médico? Dice, bueno, como ha salido anormal, es probable que el corazón tenga alguna patología que haya alterado, por ejemplo, entre otras cosas, las cámaras cardíacas, ¿no? Pero eso vamos a verlo más adelante cómo se interpreta, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces ven ustedes allí tienen ahí cómo debería ir orientado, ¿no? Normalmente van acá, acá y acá y acá, ¿no? Aquí es donde colocamos. Ustedes van a ver que generalmente tienen inclusive colores, ¿no?
colores, el verde, el rojo. A veces va variado, ustedes van a ver que hay algunos electrocardiogramas que varía este color, pero clásicamente, para que no haya confusión, generalmente los electrodos tienen, ¿no?, brazo derecho, brazo izquierdo, etcétera, para que no haya ningún error. Bien, ¿y qué registra? ¿Y cómo registrar un EKG? Bueno, encendemos el electrocardiógrafo, debe estar programado en lo que se llama auto, debe tener un formato de 2x2, una velocidad de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 1 milivoltio, ¿no? Esto es cómo se debe utilizar, pero vamos a primero tratar de entenderlo. Bien, ahí están las derivadas, ¿ven? Esto es lo que les decía. Estos son los, mejor dicho, más que las derivadas, estos son, ¿qué cosa? Los electrodos, ¿no? Que son los que van a captar la electricidad proveniente del cuerpo, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. Y estos que ustedes ven acá, que son como chupones, son los que captan la electricidad precordial, o sea, los que captan los cambios de potencial a nivel de la caja torácica. Muy bien. ¿Y cómo se ponen los de la caja torácica? Bueno, los de la caja torácica, que son monopolares, doctores, se colocan a nivel del cerca del corazón. Por eso es que las derivadas monopolares precordiales son muy buenas para ver exactamente qué pasa y cada cara del corazón, ¿no? Las derivadas que son bipolares y unipolares, que son básicamente del plano frontal, son muy buenas para determinar un plano general y una vista general del corazón y una orientación y tamaño del corazón. Pero las derivadas precordiales nos sirven específicamente para ver cada cara del corazón, qué es lo que está pasando en cada cara del corazón. ¿Cómo se colocan? Se colocan a nivel de los espacios intercostales. Y esto es importante conocerlo, doctores, porque esto es lo que hacen los estudiantes de medicina, tanto los internos como residentes también lo van a hacer, aprender a realizar un EKG. Realizar un EKG es lo básico que debe saber un médico, ¿no? En la emergencia, en el hospital, etcétera, ¿no? Miren ustedes, el B1 se coloca a nivel del cuarto espacio intercostal por fuera del borde external, en el lado derecho, ¿no? Acá está. El B2 se coloca por fuera del borde external, en el cuarto espacio intercostal, en el lado izquierdo. ¿Ok? En el caso de el B3 es un punto equidistante, pero lo que hacemos normalmente es colocarlo ya en el quinto espacio intercostal, ya exactamente en el punto medio, donde nosotros coincide con la línea medio clavicular. Es decir, miren, si yo trazo una línea entre la clavícula, el principio y la parte más distal, el punto medio se conoce como la línea medio axilar, ¿no? Y en este punto, que coincide generalmente con la tetilla, ¿ya? En el quinto espacio intercostal, yo coloco ahí a mi derivada, a mi electrodo número 4. ¿Dónde coloco al 3? El punto equidistante entre los dos. Entonces, he visto el 4 y he visto el 2, el punto equidistante va al punto 3. El vector tipo 5, ¿no? O el precordial 5, usualmente está a nivel, ¿no? También del quinto espacio intercostal, pero este está en la línea axilar anterior. Si ustedes se acuerdan de anatomía, ¿no? Cuando yo levanto la axila, me doy cuenta que más o menos a la altura de la inserción del músculo deltoides, perdón, del pectoral mayor, se le traza una línea. Esa es la línea axilar anterior. ¿Ok? ¿Dónde? En el quinto espacio intercostal, igual de la misma forma. El B6 lo hace, pero sobre la línea
medio axilar, o sea, en el punto medio de la axila a nivel también del mismo quinto espacio intercostal. No acá en la costilla, sino en el quinto espacio intercostal. De colocación de los 6 puntos del electrocardiograma. ¿Ok? Aparte, de manera anexa, yo puedo, si es lo que deseo, colocar, ¿no?, los electrodos que antes he utilizado, cualquiera, el B2, B1, B3, los puedo colocar en otros lados que me sirven de manera anexa para saber el lado derecho del corazón de manera mejor vista, que es el B3 reversa y el B4 reversa, que es, como su nombre lo dice, en los mismos puntos que el lado B3 y B4, pero solo que en el lado derecho, ¿no? Y se ven, generalmente solo se utilizan cuando uno quiere descartar patologías del corazón derecho, específicamente de la aurícula derecha, ¿no? Que no son tan frecuentes, pero se pueden utilizar. Por eso las derivadas son básicamente 6. Cuando uno requiere o sospecha de una patología de ese lado, entonces sí utilizamos los electrodos reversos, que son el B3 reverso y el B4 reverso. ¿Sí? Y ahí está, miren, esa de la colocación normal de los electrodos, de los vectores. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y ahí está, miren ustedes, esa es la forma en la que va a captar la actividad eléctrica del corazón. B1 prácticamente lo va a ver desde por delante, B2 también. B3 y B4 prácticamente ven del lado de la esquina. Y B6 y B5 lo ven prácticamente del lado izquierdo al corazón, ¿no? Desde su vista izquierda. ¿Sí? Muy bien. Doctores, son las derivadas frontales. Las frontales son las derivadas que utilizan a los electrodos que se encuentran en los miembros. Miembro superior, miembro inferior, ¿no? Como ustedes pueden ver allí, básicamente se refiere a la orientación a la que van. A ver, vamos a empezar con las derivadas 1, 2 y 3, que eran los que habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes en el triángulo de Einthoven, ¿no? Acá. Este que está acá. ¿Se acuerdan de la derivada 1, 2 y 3? Es el vector hacia donde mide brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿cierto? Muy bien. Miren hacia dónde se iba el vector, la derivada 1, para allá, ¿no? Miren hacia dónde se va la derivada 2, para arriba. La derivada 3 para abajo. ¿Ven? Esa es la orientación del vector, o sea, de dónde viaja, de dónde a dónde viaja la electricidad o el diferencial de electricidad. ¿Ven ustedes? Muy bien. ¿Ya? Entonces, si nosotros orientamos estos vectores y no los ponemos en la parte de acá lateral, sino los ponemos en el centro, vamos a ver que marca uno para este lado, otro marca, ¿no?, para arriba, así, y otro marca así para abajo, ¿no? Vamos a ver cómo sucede. Miren, acá está, ¿no? Miren la derivada 1, ¿no? Para allá, la derivada 2, para allá, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esta es la derivada habitual. Perdón, acá estaba mal, acá estaba la derivada hacia abajo, ¿no? Listo. Entonces, ese es el sentido habitual a la que viaja la electricidad, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que aún así nos quedan otros 3 puntos que no podemos ver. Entonces, por eso es que existen las derivadas unipolares. Las derivadas unipolares, a diferencia de las bipolares, no van a tomar la diferencia de potencial de acción entre el brazo izquierdo y derecho, y no, ellos toman casi igual que lo hacen las precordiales, la electricidad que le viene de un punto, de otro y de otro. Entonces, ¿de dónde vienen esas derivadas? Vienen de uno, por ejemplo, el lado derecho, en el brazo derecho, este toma cuánto está recibiendo de electricidad el electrodo del brazo derecho. Este cuánto la electricidad del brazo izquierdo y este cuánto de electricidad está recibiendo la pierna izquierda. Entonces, por lo tanto, se llama ABR, right, derecho, ABL, izquierdo, y ABF, fit, o sea, pierna, ¿no?
¿Por qué? Porque pierna derecha hemos dicho que es tierra, esa no vale. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿ya? ¿Cuál es la orientación del vector? Obviamente hacia el lado izquierdo, hacia acá, hacia el lado derecho y esta hacia la pierna. Entonces, vean ustedes, aquí están. Entonces, las derivadas del plano frontal ven al corazón, como su nombre lo dice, desde el plano frontal. Vamos a ver ahora Doctor, disculpe, entonces al final la derivada 3 cómo va se para el la pierna electrocardio. izquierda. ¿Cómo? Entonces al final la derivada 3 va para abajo y no para arriba. Sí, sí, va para abajo. Había tenido yo un error acá, acá. ¿Ven? Hacia el lado de acá, 3. Este es el vector de la derivada 3. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí ustedes pueden ver el trazo del electrocardiograma. Bien, ¿y qué es lo que va a pasar en un electrocardiograma, doctores? Cuando, cuando ustedes van a tener un electrodo, ¿no? Y la carga eléctrica va a ir procedente desde el corazón hacia el punto donde está tu electrodo, ¿cierto? Entonces, si la carga eléctrica, ¿ya? Del corazón se acerca hacia tu electrodo, si se acerca a tu derivada, mejor dicho, a tu derivada, entonces, ¿qué va a pasar con el plano? Eso es por consenso, ¿no? ¿Qué pasa en el plano del electrocardiógrafo? Pasa que el trazado se va a ir hacia arriba, o sea, va a ser positivo. Quiere decir que cuando la carga eléctrica se acerque al electrodo será positivo. Cuando por el contrario la carga eléctrica general del corazón se aleja de tu derivada, entonces la carga se hace negativa, o sea que baja por debajo de la línea basal. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, para eso, nosotros necesitamos adecuar nuestro electrocardiógrafo, ¿ya? Nuestro electrocardiógrafo de tal manera que se pueda registrar adecuadamente. Entonces, tiene que haber una velocidad a la que pasa el papel, ¿no? Una velocidad a la que pasa el papel y una velocidad de registro, ¿no? Entonces, esa velocidad de registro puede ser, yo puedo adaptarlo en el electrocardiógrafo a 12.5 milímetros por segundo, a 25 milímetros por segundo o a 50 milímetros por segundo. Puedo tener además una amplitud, o sea, quiere decir que en el papelito yo puedo hacer que 1 milivoltio se vea registrado en 0,5 centímetros o que 1 milivoltio se registre en 1 centímetro o 1 milivoltio genere se dibuje hasta en 2 centímetros. Por convención, lo hemos dejado en 0,5 centímetros, ¿no? Y los filtros de registro que tienen que ver con el tema de las resistencias van entre 25 y 50 Hz, ¿no? Este es su cuadrito de su electrocardiograma, ¿ya? Ese es el cuadrito donde va a estar dibujado las líneas que va a trazar el electrocardiograma, que va a evidenciar el registro de cada derivada. Cada derivada que yo les acabo de decir se va a registrar, ¿no? Termosensible, ¿por qué? Porque lo que hace es dibuja en el papel, quema prácticamente el papel un poco, ¿no? En un papel carbón, ¿no? Las líneas del electrocardiograma. Entonces, miren, todo el papel, más o menos, ustedes van a ver que está dividido en cuadrados chiquitos y cuadrados grandes, ¿ya? Cuadrados grandes y cuadrados chiquitos. Nosotros vamos a determinar que la velocidad estándar que vamos a utilizar es 25 milímetros por segundo, o sea, la velocidad con la que el papel va a girar. Una cosa es la velocidad con la que el papel gira y la carga y la configuración de la amplitud de voltaje.
Oh, no se le escucha nada. Perdón, muchachos, ya. Entonces, como les decía, van a ver, ¿no? Van a ver ustedes que el trazado se va a comenzar a dibujar poco a poco y el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿no? Muy bien, entonces miren, vamos ahora, necesito que miren bien el dibujito del papel. El papel tiene, cada cuadro grande representa 5 cuadrados chiquitos, ¿ya? Como es un cuadrado, significa que todos los lados son iguales. O sea, 5 cuadrados acá, 5 cuadrados acá, 5 cuadrados acá, 5 cuadrados acá, ¿verdad? Ya. Muy bien. Cada cuadradito chiquito mide 1 milímetro de distancia, 1 milímetro, ¿ya? De distancia. Por lo tanto, un cuadrado grandote tendrá a su lado que mide 5 milímetros. Cuando nosotros programamos al EKG estándar, de forma estándar, rara vez nosotros alteramos la velocidad, rara vez, ¿ya? Lo programamos a 1 segundo pasa de aquí hasta acá. ¿Por qué? Significa que en 1 segundo el papel debe recorrer 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. ¿Por qué? Porque es 25 milímetros por segundo. Si cada cuadrado mide 5 milímetros, significa que en 1 segundo el EKG va a hacer recorrer 5 cuadrados grandes. En esta velocidad. En esta velocidad. Ya, muy bien. Significa que cada cuadradito, doctores, cada cuadradito mide, entre cuadrado grande, mide 20 segundos. ¿Por qué? Por 0.20 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque 0.20 por 5 es igual a 1 segundo. Entonces, 0.20 segundos vale un cuadradote grande. Y un cuadrado chiquito mide 0,04 segundos. ¿Por qué es importante que vean esto, doctores? Porque cuando ustedes interpreten el EKG, van a medir las ondas midiendo. Entonces, si ustedes no saben en un EKG estándar cuánto es que equivale por segundo, más o menos cada cuadradito, no van a saber si está normal o está alterado, ¿no? No va a ser que miren como algunos residentes o internos, ¿no? Que miran el EKG y ya no entienden nada, ¿no? No saben interpretar nada. Entonces, miren. Ya. Entonces, ahora, por definición, nosotros hemos delimitado, hemos dicho que en un voltaje, 1 milivoltio, va a estar representado por 1 centímetro en total. Que registre un cambio de voltaje de 1 milivoltio, el electrocardiograma va a trazar esta línea hacia hasta acá de arriba, de acá a acá, ¿no? Y cuando detecte 0,1 milivoltios, solamente esta línea de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Hasta aquí todo tienen claro, doctores? Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, esto es lo que dibuja un electrocardiograma. Y aquí vamos a empezar, tranquilo, antes de que me digan, doctor, ¿cómo llegamos así a ese gráfico? No entiendo ya. Ese gráfico que ustedes ven ahí, doctores, es normalmente el que registra todas las derivadas del electrocardiograma. O sea, ese dibujo es el estándar. Va a variar un poco de acuerdo a qué derivada. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada derivada ve al corazón distinto. Es como que, te digo, como por ejemplo, no es lo mismo el que te ve de la esquina de tu casa, al que te ve el que está enfrente de tu mesa, al que te ve el que está atrás de ti,
al que te ve el que está a 5 cuadras o el que te ve desde el micro, ¿no? Entonces, evidentemente, miran distinto, o sea, quiere decir que ven de diferentes tamaños, ¿no? Y proporciones, pero ven una misma forma. Entonces, todas las derivadas van a ver las mismas ondas en el electrocardiograma. ¿Cuáles son las ondas? Ahora sí. Uno, tenemos ya la onda P, QRS, la onda T, y a veces la onda U, que esa no, casi nunca la podemos ver. Pero estas ondas que ustedes ven en el electrocardiograma son las ondas que representan los movimientos de cargas eléctricas en el corazón, ¿no? Uno es la despolarización de las aurículas, ¿no? La despolarización auricular. Dos es la despolarización de los ventrículos. Y tres es la repolarización de los ventrículos, ¿no? La repolarización de los ventrículos. Doctor, ¿y por qué no veo la repolarización de las aurículas? Porque la repolarización de las aurículas, doctores, funciona o se da prácticamente a la par de la despolarización de los ventrículos. Por eso es que, y como es un músculo muy pequeño, casi no se dibuja. Acuérdense ustedes que lo que van a dibujar es la actividad eléctrica predominante. Entonces, por eso la repolarización auricular no la van a ver, ¿ya? Ahora, hasta aquí me entienden, ¿cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que hasta ahí tenemos que esas tres cosas pasan en tres momentos distintos. Y eso es normal, porque yo ya les dije que cuando el corazón se excita y cuando el corazón se despolariza, no todo el músculo cardíaco se despolariza al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces, es más, les he dicho de que el responsable de que eso suceda y que esas cosas sucedan en distintos tiempos, ¿quién es? Es el nodo AB, ¿no? ¿Por qué? Porque el nodo AB retrasa el impulso eléctrico proveniente desde las aurículas hacia los ventrículos y hace que todo se tome su tiempo en diversas partes. Y eso lo vamos a ver en ciclo cardíaco porque es importante, ¿ya? Bueno, vamos a empezar entonces. Miren, esta primera parte representa la despolarización auricular, ¿no? Lo que a buena cuenta me da como resultado la contracción de la aurícula, ¿no? Muy bien. Ojo que aquí estamos midiendo solamente actividad eléctrica, no actividad contráctil. Actividad contráctil, no, me refiero a lo que sucede en estos tiempos, ¿no? Se supone que durante la despolarización ventricular auricular, a la misma altura o frecuencia sucede la contracción de la aurícula. Muy bien, aquí en este grande sucede la despolarización ventricular y por lo tanto, a buena cuenta, está sucediendo casi inmediatamente después lo que es la contracción del ventrículo. Y en la onda T, chicos, es la repolarización, o sea, es cuando las cargas eléctricas del corazón, de los músculos ventriculares, están volviendo otra vez a su fase 3 y fase 4. ¿Sí? ¿Entienden? Muy bien. Ya está. Ahora vamos a ver cada uno y vamos a entender cada uno de los momentos. Miren, hemos trasladado las ondas o las ondas registradas por electrocardiograma a cada uno. Ustedes van a ver aquí, ya muchachos, acá en este punto, que nosotros, aparte de medir las ondas, el P, QRS, por eso se llama QRS, ¿por qué? Porque es QRS y todas esas representan la despolarización ventricular, ¿ya? La onda T y la onda U, que como les digo, en realidad casi nunca se ve, ¿ya? Muy bien. Nosotros medimos, aparte de las ondas, medimos la distancia entre onda y onda. Y a eso nosotros le llamamos segmentos, ¿no? Segmentos. ¿Qué es el segmento P? Es el segmento P significa cuando se ha terminado de despolarizar la aurícula hasta cuando empieza la despolarización ventricular. Ese es el segmento PR, ¿ya? El segmento PR.
Sin embargo, nosotros, muchachos, en realidad no medimos tanto el segmento PR, nosotros intervalo PR, que es donde empieza la despolarización de la aurícula hasta donde termina, hasta donde empieza la despolarización del ventrículo. O sea, la suma del segmento PR más la longitud total de la onda P. Toda esta, más o menos, debe durar, miren ustedes, en un corazón habitual y normal, debe durar entre 0,12 a 0,20 segundos. ¿Ya? Entonces, repito otra vez, el intervalo PR, que es el tiempo que se demora en la aurícula hasta que se empieza a despolarizar el ventrículo, debe durar entre 0,12 y 0,20 segundos. ¿Ya? Hay una información relevante que me da esta onda P. Primero que nada, ¿ya? Me está diciendo de que la despolarización empieza en las aurículas. Eso significa que si empieza en las aurículas, pregunta, ¿dónde inició el impulso eléctrico? ¿En qué estructura de las aurículas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué es que el gráfico... Muy bien, doctores, muy bien. El nódulo sinusal, ¿dónde está? Está en la aurícula. Por eso tu EKG, tu electrocardiograma, siempre tiene que empezar con onda P. Si un electrocardiograma no tiene onda P o no ha empezado con P, ese impulso eléctrico no está viniendo de la aurícula. Por eso, ahí les voy adelantando, un electrocardiograma que es normal tiene que tener onda P. Si no tiene onda P, ese paciente no está normal, ¿no? Muy bien, ¿ya? 2, me da ahí un tema importante que es el segmento PR. El segmento PR, ¿qué significa? Es desde que se terminó de despolarizar la aurícula hasta que empezó la despolarización ventricular. O sea, a buena cuenta, la actividad de quién me está dando, de qué estructura. ¿Quién hacía que el impulso que termina de despolarizar la aurícula? Muy bien, el nódulo auriculoventricular, doctores. O sea, esa pausa que ustedes ven ahí es lo normal que debe de pasar. La aurícula no debe despolarizarse e inmediatamente debe despolarizarse el ventrículo. No. Tiene que haber una demora. Porque si no hay una demora, no va a pasar los elementos que vamos a ver en la siguiente clase, que es la del ciclo cardíaco. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Muy bien. Luego de eso será lo que es el QRS. El QRS, doctores, es las ondas que marcan la despolarización del ventrículo. Doctor, una pregunta. ¿Por qué el QRS tiene esa forma tan rara? Una vez primero va hacia abajo, luego se hace positivo, el R, y el S finalmente se hace negativo. ¿Por qué? Pues eso ya lo van a ver en la práctica. Cuando hagan la práctica, les van a enseñar seguramente que el corazón, cuando se despolariza, muchachos, ¿ya? No se despolariza todo en un sentido. Normalmente, la despolarización del corazón, ¿ya? La despolarización del corazón empieza en un vector grande hacia las paredes de los ventrículos, ¿no? Luego se va hacia la punta y luego regresa hacia la base, hacia las aurículas. Eso significa que la despolarización cumple hasta de los ventrículos, y del corazón, por lo tanto, tiene hasta 3 vectores. Entonces, ¿hacia dónde va la electricidad? Por eso es que en el QRS, doctores, ustedes pueden ver que hay dibujado, como su nombre lo dice, 3 ondas. Q. Doctor, yo siempre tengo que ver Q, R y S. Habitualmente, dependiendo de qué derivada ustedes van a ver, ¿no? Lo van a ver. Hay otros en donde solo van a ver RS, por ejemplo, ¿no? El Q generalmente es una onda muy pequeñita, ¿ya? Es la onda que representa la despolarización que va desde el interior hacia las paredes del corazón. El R representa al vector de electricidad que va hasta la punta del corazón, que como es la parte que tiene una mayor cantidad de musculatura,
¿no? Se ve francamente positivo, miren ustedes, francamente positivo. ¿Por qué? Porque en las derivadas en las cuales estén viendo a la punta del corazón, lo van a detectar ampliamente como positivo. Y es por eso que también cuando ustedes han visto alguna vez un electrocardiograma que tiene el R y S así grandote, ¿qué refleja, por ejemplo? Que el paciente tiene un corazón enorme. Por eso es que el electrocardiograma, les decía yo también, nos sirve inclusive para poder determinar si el paciente tiene hipertropia izquierdo. Entonces, para que vean, ese es para que vean, pero el conocimiento primero básico del electrocardiograma. Entonces, ese es el R. Pregunta, si yo te lo tengo, si yo me pongo a leer una derivada que más bien está a la espalda del corazón, o sea, por ejemplo, una derivada que mira hacia el otro lado de la punta del corazón, ¿cómo será el R? Negativo. Negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso todo depende de la derivada de donde vea. Por eso, chicos, es importante, ¿ya? Estas ondas que ustedes están viendo es como decir las ondas en general que tienen que ver en todas las derivadas, pero como vamos a ver en la siguiente gráfica, en todas las derivadas el gráfico no es igual. Miren ustedes, el gráfico es distinto. ¿Por qué? Porque son distintas formas de ver el corazón. Otra vez les digo, acuérdense que mientras más positivo está, significa que el vector de la electricidad se está acercando a tu electrodo. Cuando el vector de la electricidad se aleja de tu electrodo, la onda se dibuja como negativa, o sea, hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el QRS representa la despolarización del ventrículo. ¿Cuánto debe durar? Debe durar menos de 0,12 segundos. ¿Ya? Eso es lo que debe durar, chicos. ¿Ya? Es importante, otra vez, acuérdense cuánto debe durar, menos de 0,12 segundos. Es tan importante que cuando nosotros tenemos arritmias ventriculares, inclusive determinamos o dividimos a las arritmias entre las arritmias supraventriculares y ventriculares, ¿no? Y con una forma de medirlas es medirlas a través del QRS. Cuando nosotros vemos que la arritmia tiene una duración de menos de 0,11 segundos, decimos, esa arritmia viene de la aurícula. ¿Por qué? Porque el QRS está normal y por lo tanto el estímulo viene desde arriba. Cuando el QRS dura un montón es porque el problema está en el ventrículo. Por eso es que le decimos arritmia ventricular. Pero bueno, entonces acuérdense, el QRS en total debe 12 segundos. Muy bien. Luego de eso, ya viene lo que es el segmento ST. El segmento ST, muchachos, es cuánto debe durar aproximadamente entre que termina la despolarización ventricular y empieza ¿qué era el T? ¿Qué significaba el T, muchachos? A ver. La Repolarización. despolarización de los ventrículos. Muy bien. Entonces, quiere decir que hay un intervalo entre el cual se demora la repolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, el segmento, ahí aparte le agregamos un concepto que se llama el punto J. ¿Qué es el punto J? El punto J es el punto donde termina el punto S, ¿ya? Y empieza la línea basal. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Porque hay patologías en las cuales el punto J se puede alterar. Porque, por ejemplo, se eleva el segmento ST, por ejemplo, en el infarto, ¿no? Entonces, por eso lo tomamos en cuenta. Pero eso ya lo van a conocer mejor cuando hagan fisiopatología. Muy bien. Entonces, el intervalo QT es desde donde empieza el QRS hasta donde termina el T. Doctor, ahí no dice cuánto debe de valer. ¿Cuánto debe de valer, doctor, el QT? Ya, el QT, muchachos, es un intervalo que depende de la frecuencia cardíaca y de la repolarización del ventrículo. Entonces, para determinar cuánto hay de QT, se determina mediante una fórmula que les voy a explicar en un momento, ¿ya? Para saber cuánto es lo normal. Pero el QT puede variar de persona en persona de acuerdo a la frecuencia cardíaca de la persona. No siempre va a ser el mismo valor, a diferencia del del intervalo PR o del QRS, ¿no? Va a variar, ¿sí? Muy bien.
Y el T finalmente representa la despolarización, la repolarización de los ventrículos, ¿no? De los ventrículos. ¿Hasta acá? Sí, muy bien. Y aquí se pone lo bravo, ahí se pone lo difícil. Doctor, ese electrocardiograma no parece normal. ¿Por qué? Lo que pasa, doctores, es que ustedes ahí tienen diferentes derivadas. Acá tienen las derivadas que están cerca del corazón. Por eso es que miren ustedes las derivadas de acá. Aquí se dibujan muy bien casi todas las ondas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las ondas que están más cerca del corazón. Estas son las que están más lejos. ¿Por qué? Porque estas ven al corazón de un plano frontal. Entonces, por ejemplo, esta es la derivada 1, 2 y 3. Miren, ¿quién será? ¿Qué onda es esa, doctores? La onda P. La onda P. P. Muy bien, la onda P. ¿Quién es esta? R. 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 Muy bien, R. Muy bien. ¿Quién es esta de acá? U. Muy bien. Aquí, ¿quién no se ve? S, ¿no? Aquí casi no se ve S. Por eso les decía, ustedes en la derivada, sobre todo el cuerpo RS, ¿no? No van a ver necesariamente una de las ondas. A ver, acá. ¿Quién es este? La P. T. ¿Quién es este? T. T. La onda T, ¿no? Muy bien. Este es el R y este es el S. Y aquí vemos casi nada, una minucia casi muy pequeña de Q, ¿no? Y miren acá qué es lo que pasa. Se ve casi igual. Aquí, por ejemplo, la longitud del Q, del R y del S es prácticamente igual. ¿A qué se debe? A la localización de la derivada. Otra vez les digo, eso depende de dónde ustedes están viendo el corazón. Miren, este es ABR, o sea, ¿dónde estaba el electrodo? ¿De dónde venía la carga del ABR? ¿En el brazo? Derecho. En el brazo, chicos, ¿en qué brazo lo ven? Derecho. Derecho. ¿no? Muy bien. Y es más, el derecho, muy bien. Si la despolarización del corazón se va a la izquierda, ¿cómo creen ustedes que verá el QRS de preferencia? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué, doctor? Porque lo está viendo desde al revés, desde el otro lado, lo está viendo desde el lado derecho. Por eso es que aquí es normal ver que ustedes tienen este de aquí, que es el QRS, que está con tendencia mayor hacia ser negativo. O sea que aquí se dibuja más el R. Este que ustedes ven acá es el R. Aquí el R es el que se dibuja bastante, ¿no? 2. Hay otra diferencia marcada. ¿Cómo es acá la repolarización del ventrículo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien, Positiva, muy bien. Entonces, pregunta, si aquí la repolarización tiende a ser positiva, ¿cómo lo verá Ya, es que porque está por el la lado derivada derecho. que está viendo al Está corazón del desde el otro izquierdo. lado? O sea, como un espejo. Negativo. Este, claro, este está en el lado Negativo. derecho, ABR Negativo. negativo. Por eso, doctores, acuérdense, el ABR es la única derivada donde es normal ver el T y el R que son prominentes. El T que está invertido y el R que es prominente, ¿no? Y cuando ustedes vean un electrocardiograma y ven el ABR que están al revés, digan, uy, está enfermo, le dio un infarto. No, no, no. Lo que pasa es que está Afuera, está al lado. viendo el corazón al revés. Doctor, ¿y por qué el P se ve positivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ABR es el punto que está más cerca de la aurícula, porque acuérdense que el corazón está lateralizado de derecha a izquierda. Entonces, ¿a quién le está dando más la cara al ABR? A la aurícula derecha. La aurícula derecha, muy bien. Y en la aurícula derecha nosotros sabemos que está el nodo AB. Por lo tanto, aquí sí se va a registrar como positivo. Doctor, ¿y nosotros se registra negativo? No, también lo registra positivo, pero miren ustedes el tamaño del P acá. Chiquititito, ¿por qué? Porque aquí casi no ve al P, pero sí se tiene que ver P, P siempre se tiene que ver en todas las derivadas. Muy bien. Doctor, una consulta. Ahí, por Claro. ejemplo,
Lo que, o sea, por ejemplo, el ABR, ABL, ABF, eso se ve de las extremidades, y los V se ven de lo que se ponen los electrodos en lo que viene a ser el tórax. Pero, ¿y la derivada 1, 2 y 3, cómo la estoy obteniendo? O sea, ¿de dónde lo está leyendo? De lo que vimos del triángulo Si no se vector. va, hijo, va a salir un Ya. ratito. Ya, a ver, acuérdense. Las derivadas 1, 2 y 3 son derivadas bipolares y las derivadas ABR, ABL y ABF son unipolares. ¿Cuál es la diferencia? Las 6 derivadas están obteniendo la carga eléctrica proveniente de los electrodos del brazo derecho, izquierdo y de la pierna izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Que AB1, AB2 y AB3 es una derivada bipolar, o sea que lo que obtiene no es la carga derivada directamente hacia, por ejemplo, AB1 no es la que viene derivado directamente hacia el brazo izquierdo, sino, acuérdense, era el diferenciar entre el brazo izquierdo desde diferencial de lo que obtiene el electrodo en tu brazo izquierdo y el brazo derecho. Por eso es bipolar, porque obtiene desde 2 puntos. El 2 del brazo izquierdo con la pierna izquierda. El 3, el brazo derecho con la pierna izquierda. A cambio, ABR, ABL y ABF obtiene la electricidad o la carga proveniente directamente hacia el electrodo del brazo derecho, ABR. Directamente desde el brazo izquierdo, ABL, directamente desde la pierna izquierda, o sea, desde el corazón a la pierna, desde el corazón de la pierna, desde el corazón al brazo derecho, desde el corazón al brazo izquierdo. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí? Doctor, una pregunta, ¿por qué ABL ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. la ¿Entendido? eléctrica es casi poca, Muy bien. doctor? ¿Cómo? ¿Por qué en ABL No te la escucho, no te actividad escucho. eléctrica es casi poca? ¿Se escucha? A ver, espérense, creo que ¿Por qué sea... en ABL la actividad eléctrica es casi poca? No te he escuchado bien, perdón, doctor. ¿Por qué en ABL qué? La actividad eléctrica es casi poca, no se notan muy bien las onditas UR, son chiquitas. Ah, ya, muy bien. Ahí va, ahora vamos. Entonces, miren, ya terminé de hablar ahora de ABR, ahora vamos a ver de ABL. Miren ustedes, en ABL, chicos, en ABL, ya, acá normalmente, idealmente, se debería de ver una mayor actividad eléctrica, ya, pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros vemos que habitualmente en el corazón la carga eléctrica ya se va directamente más hacia la base, no hacia la parte del ápex del corazón. Eso quiere decir que en vez de irse más hacia la carga del brazo, ¿no? Se va más hacia la pierna. Entonces aquí la actividad eléctrica es menor. Ahora, este gráfico que ustedes ven acá, en realidad está un poco exagerado, porque no lo ve así de tan chiquito, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí se ve mucho mejor. Espérense. Acá está. Miren, por ejemplo, en el caso de ABL, ustedes van a ver que las derivadas habitualmente, miren, el segmento Q y R, muchachos, están prácticamente igual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan en la práctica cómo se despolariza el corazón cuando se despolariza, el vector que va hacia el ápex y que regresa luego hacia las aurículas, normalmente debe tener, obviamente el del ápex tiene una mayor fuerza con respecto al que regresa a las aurículas. ¿Qué pasa con ABL? Que ABL, como está justo a la altura prácticamente del mismo lado del corazón, viéndolo a la izquierda, recepciona de manera parcial y por eso se ve así, poco positivo, pero recepciona muy bien también el que es el vector que regresa hacia las aurículas. Por lo tanto, la distancia entre, ¿cómo se llama? Y la longitud del R y el S es prácticamente igual, ¿no? Es prácticamente igual. ¿Por qué se ve todo de menor carga? ¿Por qué? Porque aquí, como les digo, muchachos, el vector del corazón, si bien es cierto, se acerca más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Nosotros aquí vamos a ver, ¿no? Que hay una despolarización mucho más marcada, ¿no? Y eso disminuye a nivel de las cargas de lo que uno puede ver en el ABL, ¿no? Pero lo más saltante a este nivel
es la característica casi igualdad entre el R y el S, ¿no? Entre el R y el S, producto, ¿qué? A lo que les digo, que el vector que despolariza hacia el ápex del corazón tiene prácticamente, lo ve con la misma intensidad a lo que ve la despolarización hacia las aurículas del corazón, ¿sí? Muy bien, el ABF, sin embargo, que es el que recepciona muy bien al vector que despolariza hacia la punta del corazón, miren ustedes el R cómo es mucho más marcado, mucho mejor marcado, y apenas el vector que va hacia las paredes del corazón, ¿no? Y aquí, como acá estamos más lejos de la onda P, miren ustedes, aquí prácticamente la onda P es muy chiquitita, casi no se ve, ¿no? Ahora, las precordiales. Aquí en las precordiales es otro punto. En el cuanto a las precordiales, ustedes van a ver que tiende a ser más pequeño el QRS de B1 y B2. ¿Por qué? Porque estas son, muchachos, ¿ya? Estas son las que se alejan del corazón, porque estos están viéndolo casi el corazón. Este lo ve de frente y este lo ve prácticamente viéndolo desde enfrente un poco a la derecha. Entonces, miren, acá el QRS, acá se puede reflejar inclusive que es mucho mayor el R. ¿Por qué? Porque él está captando más el vector de despolarización hacia las paredes del corazón que el vector que despolariza la punta del corazón, que es, en este caso tiene que ser más grande. Si nosotros nos vamos a una derivada donde está más cerca de la punta del corazón, miren qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, B4, ¿no? A ver acá para que vean, ¿no? Miren, B4 ve mejor a la punta. Entonces miren qué pasará aquí en la punta. Miren ustedes, ¿no? Sale bastante amplio. ¿Cómo lo ve B1? Miren, ¿ah? ¿Cómo lo ve B1? Acá está. B1 lo ve lejos, uno apenas lo ve. Más bien cuando el vector regrese hacia las paredes del ventrículo, ¿no? Hacia las paredes del ventrículo, hacia acá, ¿no? Va a regresar. Este lo va a detectar bastante negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera para acá, se lo detectará positivo. Pero como va para acá, lo detecta negativo, ¿no? Y ahí está, ¿ven? Y este más bien casi ni lo ve. Igualito, ¿no? B6, que está más cerca de la cara lateral del corazón, evidentemente lo va a ver más positivo, ¿ya? Listo. Pues miren acá, ustedes tienen, perdón, se apaga mi laptop un ratito, voy a... Entonces acá ustedes tienen un electrocardiograma normal, ¿no? Miren el ABR, miren el P, ¿no? Miren el T, ¿no? Acá está mal, este P no es invertido, ¿no? Acá este es el T, ¿no? Miren, acá está el T. A ver, por ejemplo, acá, miren, P, 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 todos, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Siempre tiene que estar presente la onda P. Cuando la onda P no está presente, ese electro no es normal. Hay una arritmia, ¿no? ¿Quién es este? A ver, doctores, ¿quién sería este de acá? ¿La onda T? La onda T, ¿no? Esa es la onda T. Muy bien. ¿Cómo se llama este segmento, este que está acá? El intervalo R. PR. R, ¿no? El intervalo PR, ¿no? Bien, a ver, el micro. Ya,
Listo, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen otro igualito, ¿no? Tienen otro igualito, ¿ya? Y estas son las derivadas precordiales que les decía, ¿no? Ahí está, miren. Conforme yo me voy... Es como... Ya. Acá está, como les decía, ¿no? Las derivadas precordiales, ¿no? Las derivadas precordiales, como van cambiando, de acuerdo, yo me voy alejando del corazón, ¿ya? Muy bien. Ahí lo tienen. Listo. Entonces nosotros podemos determinar, de acuerdo a la dirección a la que se orienta el vector, podemos determinar el eje, ¿no? Es decir, podemos decir o definir hacia dónde se va el vector final de la despolarización del corazón, ¿no? De acuerdo a eso, podemos determinar el eje del corazón. Eso lo van a ver un poco mejor en la práctica, ¿ya? Pero el eje del corazón determina, entre otras cosas, si el corazón, por ejemplo, está alterado de forma o de tamaño, ¿no? Por ejemplo, nos sirve para saber cuando el eje está determinado para la izquierda, que el corazón está aumentado en sus cavidades derechas. Y de viceversa, cuando se va hacia la derecha es porque está, ¿no? Bien, ¿cómo determinamos y cómo interpretamos un electro? ¿Cómo lo interpretamos? Hay pasos. Primero, uno, ¿no? Primero, uno, tenemos que vemos la técnica, el ritmo, la frecuencia, el eje del QRS, el intervalo, los segmentos, el P, el QRS y finalmente el T, ¿no? Primero que nada, el ritmo. Vamos a empezar con el ritmo. El ritmo es el que determina cuál es la frecuencia con la que se van produciendo las descargas eléctricas derivadas del corazón, ¿no? Entonces, esta frecuencia de estas descargas eléctricas van a depender, ¿no? Van a depender de quién es el que comanda la actividad eléctrica del corazón. Entonces, por lo tanto, ¿quién da el ritmo? ¿Qué estructura da el ritmo? El nódulo sinusal. Doctor, ¿yo puedo tener un ritmo distinto si yo tengo otro lado que se está estimulando? Sí. Si mi nódulo AB o el haz de His o las arras de Purkinje fueran las responsables, entonces ellos serán los que comandarán el ritmo cardíaco. Pero en circunstancias normales, evidentemente eso no pasa. En circunstancias normales, el sinusal es el que comanda las cargas. Muy bien. En el electrocardiograma, ¿yo cómo puedo saber si es el nódulo sinusal el que lo está comandando y por lo tanto decir que ese ritmo es normal? Uno, primer criterio, siempre la onda P está antes de cada QRS. Por eso les dije, si en el electrocardiograma no hay onda P, entonces no hay actividad de nódulo sinusal. Segundo, solamente siempre debe ser positiva, sobre todo en D1, D2 y D3, ¿no? Puede estar negativa en ABR, no siempre, puede estar negativa en ABR, dependiendo de la derivada y de la contextura de la persona. Pero siempre tiene que estar positiva en D1, D2 y D3. ¿Por qué? Porque son los que ven y equivalen o ven al corazón desde un término bipolar. Dos, el intervalo QRS, ¿no? El intervalo QRS debe ser, ¿no? Debe ser menor. El intervalo PR, perdón, debe tener más de 0,12 segundos. Cuando tiene menos de 0,2 segundos, entonces es probable que no estemos ante un nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal, como les he dicho, tiene la capacidad de poder descargarse a esa frecuencia de más de 0,12 segundos, ¿no? Muy bien, la frecuencia, siempre, ojo, si hemos dicho que el nódulo sinusal bota impulsos de 60 a 100 por minuto, entonces, por lo tanto, la frecuencia cardíaca tiene que estar a la par con la velocidad de despolarización del nódulo sinusal, 60 a 100 latidos por minuto.
Cuando el latido cardíaco tenga menos de 60, pero cumpla todos los criterios anteriores, o sea, tenga P, la P sea positiva en D1, D2 y D3, ¿no? El intervalo QR sea mayor de 0,12 segundos, decimos que hay una bradicardia sinusal. O sea que el corazón está, el nódulo sinusal está latiendo a menos frecuencia de lo habitual. Y si tiene más de 100, decimos que es una taquicardia sinusal, porque cumple todos los criterios de P, o sea, de un ritmo sinusal, pero excepto la frecuencia que está más de 100. Ahora, doctores, hay estados en los cuales eso puede pasar. Por ejemplo, si ustedes corren de aquí una maratón, ¿no? El nódulo sinusal va a lanzar descargas de más de 100 por minuto y eso es normal. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, hemos dicho, ¿no? Actúa sobre sus receptores tipo alfa y beta, ¿no? Promueve una mayor entrada de sodio mediante la mayor concentración de canales IK, ¿no? Y por lo tanto hace que se despolarice más rápido. De la misma forma, el sistema nervioso parasimpático puede hacer que la despolarización sea menos frecuente mediante la disminución de los canales, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando cumpla todos los otros criterios de del ritmo sinusal. Bien, y ahí tienen, por ejemplo, la taquicardia sinusal y sus causas, ¿no? El dolor, la ansiedad, el esfuerzo, la fiebre, la anemia, la hipovolemia, el hipertiroidismo, fármacos, ¿no? Etcétera, feocromacitoma, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, etcétera. Bradicardia sinusal, ¿cuáles pueden producir? Fármacos, por ejemplo, beta bloqueadores, la digoxina, el síndrome del seno enfermo, ¿no? La hiponatremia, el hipotiroidismo, la cardiopatía isquémica, etcétera, ¿no? Bien. ¿Tenemos otros ritmos? Sí, doctor, podemos tener, pero esos son patológicos, o sea, esos no son normales. ¿Cuándo? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen, es un paciente de 60 y tantos años con cardiopatía isquémica, o sea, grasa en las arterias coronarias y se produce un infarto de aurícula derecha. Al producirse un infarto de aurícula derecha, se produce lo que es el daño de la actividad eléctrica del corazón a nivel del nódulo sinusal, ¿no? Y eso pues desencadena, ¿no? Desencadena que finalmente no haya actividad del nódulo sinusal. Al no haber actividad del nódulo sinusal, lo que va a pasar es que las otras estructuras que tienen la capacidad de automatismo, pero que son más lentos, tomen la batuta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tomar el inmediatamente más rápido. ¿Quién es? El nódulo auriculoventricular. ¿Qué pasa cuando el nódulo auriculoventricular toma la batuta? Pues que la frecuencia cardíaca llega a ser 60 latidos por minuto. Y dos, si es el nódulo auriculoventricular el responsable de la despolarización, entonces, ¿qué no va a haber? Doctores, ¿qué no va a haber? Onda P. Onda P, pues. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal, gracias a su localización a nivel de la aurícula, es el que produce en la onda P. ¿Sí? Dos, ¿qué provoca? Algo que se llama complejos QRS anchos. ¿Por qué? Porque al estar el nódulo auriculoventricular muy cerca del ventrículo, ciertamente sí provoca un retraso todavía para que llegue a los ventrículos, pero eso también hace que la contractibilidad, o perdón, el impulso eléctrico dure más tiempo. Por eso es que el QRS en los nódulos, cuando el impulso empieza en el nódulo auriculoventricular, se hace más amplio. Por eso les decía, el QRS también se mide, ¿no? Para saber de cuánto es. Cuando la arritmia tiene un problema en nódulo auriculoventricular, el QRS generalmente es ancho, ¿no? Frecuencia cardíaca, doctores, ¿nosotros podemos determinar la frecuencia cardíaca? Sí, claro, pues no es que nosotros sabemos cuánto dura, cuánto mide más o menos en segundos cada cuadradito. Sí, uno podría decir, doctor, fácil, agarro entre R y R, ¿no? Entre R y R, agarro y mido cuántos cuadritos chiquititos hay y los sumo y ya sé cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿no? Podrías hacer eso. Pero probablemente te vas a demorar una eternidad. Así que
Lo que habitualmente se hace, ¿no? Lo que habitualmente se hace, doctores, es tomar algunos atajos para poder hacerlo. Yo particularmente hago el que se conoce como la cuenta regresiva. ¿Cuál es? El método 2. Yo agarro y digo, agarro un QRS que justo coincida con una línea de uno de los cuadraditos, de uno de los cuadrados grandes, o sea, es líneas gruesas. Agarras tu QRS, ¿ya? En la siguiente línea gruesa, vas de aquí a acá a la siguiente línea gruesa es 300. De aquí a acá a la siguiente línea gruesa es 150. De aquí a acá 100. De aquí a acá 75. De aquí a acá 60. De aquí a acá 50. Si mi siguiente QRS coincide en una de estas líneas, entonces esa es su frecuencia cardíaca. Si coincide acá el siguiente QRS, mi frecuencia cardíaca es 150. Si aquí coincide es 100. Si aquí coincide es 75. Si aquí coincide es 60. ¿No? Es el método más fácil que habitualmente usamos los médicos, sobre todo en la emergencia, cuando estamos en un paciente con un electrocardiograma. Ahora, si quieres, te puedes complicar un poco más la vida y lo puedes calcular mediante fórmula, pues, ¿no? Entonces, si el papel corre a 25 milímetros por segundo y 3 segundos son 75 milímetros, contar el número de QRS en 75 milímetros multiplicado por 25. Entonces, yo agarro y multiplico en más o menos 75 milímetros cuántos QRS han habido, ¿no? Que son 5, y digo 5 por 20 es 100. Latidos por minuto, 100 aproximadamente, ¿no? Muy bien. Y el otro es contar cuadraditos, ¿no? Cuenta los números de milímetros que mide, se divide 1500 entre el número de milímetros y ya sale, ¿no? Pero esa es una forma más complicada de hacerlo. Luego, el eje de derivación. El eje lo van a aprender un poco mejor en lo que es en la práctica, ya les van a enseñar lo que es el eje, ya para determinar el eje. Miren, y ahí está todas las causas de cómo se deriva el eje, ¿no? La derivación del eje de la izquierda es hipertrofia ventricular, derecha es hipertrofia ventricular derecha, sobrecarga de volumen derecho, bloqueo de fascículo posterior y derivación izquierda, infarto al miocardio puede significar, ¿no? Bloqueo de fascículo derecho, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y los intervalos que son los que yo ya les dije, ¿no? El PR, que debe medir más o menos de 0,2 segundos, ¿no? De 0,2 a 0,20 segundos, perdón. Cuando mide menos de 0,2 segundos, significa que hay una preexcitación. El nódulo sinusal se está excitando antes de tiempo. Antes de tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un nódulo sinusal que bota su impulso eléctrico y se demora demasiado en llegar al ventrículo? Significa que el nódulo AB algo le está pasando, que está comenzando a bloquear mi entrada más del tiempo que debe de hacerlo. Eso se llama bloqueo auriculoventricular. Entonces, ¿eso cómo se va a ver reflejado? En el aumento del intervalo PR. ¿Por qué? Hemos dicho el intervalo PR debe valer como máximo 0,20 segundos. Si el intervalo PR dura menos de 20 segundos, eso hace no solo que la frecuencia cardíaca sea menor, sino disminuye y hace que el llenado ventricular no sea adecuado y por lo tanto la contracción tampoco, ¿no? Necesitamos que la actividad eléctrica vaya acorde con una buena actividad muscular. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver pacientes que hacen lo que se le llama como el bloqueo auriculoventricular. Ya cuando ustedes hagan fisiopatología, seguramente el que sea cardiólogo va a ver que hay bloqueo AB primer grado, bloqueo AB segundo grado, y a veces bloqueo AB de tercer grado. El bloqueo AB de tercer grado es cuando el nódulo sinusal bloquea a tal grado la impulso eléctrico que va desde la aurícula al ventrículo, que ya el ventrículo comenzó a latir por sí solo y la aurícula por sí solo. O sea, ya no hay una continuidad entre uno y otro, ¿no? Un bloqueo total, prácticamente. Es una emergencia cardiológica que requiere un marcapasos urgente, ¿no? Muy bien. Entonces, y los intervalos, aparte el intervalo QT, ¿no? Que habitualmente, ¿no? Como ven ustedes acá,
la forma de poder medirlo es el QT que nosotros medimos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, ¿no? Esta fórmula se llama habitualmente la fórmula de Bassett, que es el QT corregido de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Normalmente oscila entre 0,34 y 0,40, pero la frecuencia cardíaca puede hacer que el QT varíe, porque si nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, o sea, nuestra frecuencia de despolarización, también vamos a variar la fuerza de repolarización ventricular. Entonces, eso hace que de acuerdo a la frecuencia cardíaca yo tengo que corregir, ¿no? Corregir, ¿no? Nuestro intervalo, ¿sí? Y ahí están las causas de QT largo y QT corto, ¿no? Eso ya lo van a ver cuando sean fisiopatología, eso no lo voy a tomar evidentemente, ¿no? Los segmentos, que son el segmento PR, el retraso fisiológico del nódulo AB, eso es normal, por eso se llama retraso fisiológico, acuérdense. Es normal que el nodo AB retrase, que el impulso pase de las aurículas de los ventrículos. Y el intervalo ST, que es el inicio de la repolarización ventricular y que siempre debe ser isoeléctrico. ¿Qué quiere decir que sea isoeléctrico? Quiere decir que siempre debe estar en la línea basal, no debe estar arriba, no debe estar por abajo, ¿no? Cuando eso pasa, a veces eso es indicativo de, por ejemplo, un infarto del miocardio. La onda P, que refleja la despolarización auricular, ¿no? Miren, acá están las ondas que reflejan la onda P, la despolarización de las aurículas, que representa el componente derecho e izquierdo, y se debe estudiar en la derivada 2. La duración debe ser de menos de 0,10, el voltaje hasta menos de 0,25, o sea, cuánto mide esto de acá, y el aumento de duración, ¿qué me dice? Cuando yo aumento la duración del P, me habla de un aumento de crecimiento de aurícula izquierda, ¿ya? De aurícula izquierda. ¿Por qué de aurícula izquierda, doctores? Porque normalmente el nodo AB, como está en la aurícula derecha, hace que primero se despolarice la aurícula derecha y luego la izquierda. Sin embargo, como sucede casi a la par, se ve como una sola onda. Por eso ustedes no ven dos ondas, una de la aurícula derecha y otra de la aurícula izquierda. Evidentemente no, ¿verdad? Ven una sola. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que aumente el tamaño de la aurícula izquierda? El grado de despolarización tiene que ser más, por lo tanto yo voy a ver que la onda P va a aumentar. Por lo tanto, cuando aumenta la onda P de tamaño más de 0,16 segundos, ¿qué es indicativo? De aumento o crecimiento de la aurícula izquierda. Lo contrario va a suceder cuando yo más bien aumente el tamaño de la aurícula derecha. La aurícula derecha va a hacer que aumente el voltaje, o sea más picuda la onda P. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nódulo sinusal está muy cerca de la aurícula derecha. Entonces, mientras más se despolarice, más positivo será. Por lo tanto, ¿no? Ahí más bien aumentará el tamaño hacia arriba, ¿no? El QRS, que ya hemos dicho, ¿no? La primera positiva, la primera negativa es Q, la primera positiva es R y la segunda negativa es S. La duración, 0,10 a 0,11 segundos, ¿no? Etcétera. Las ondas T, las ondas QRS, pueden variar, ¿no? Pueden variar en cuanto a forma, ¿no? Puede ser que el R sea igual que el S, que el R sea francamente positivo y casi nada de S, ¿no? Puede ser que el R sea cada vez más negativo, ¿no? Sea muy negativo. Lo que no debe pasar, muchachos, es que el Q sea muy negativo. El Q siempre debe ser pequeño. El Q siempre es pequeño. ¿Cuándo es que el Q se hace más negativo y más prominente? Generalmente patológico. Generalmente, y de hecho una causa del Q positivo, francamente positivo, es el infarto agudo del miocardio. Tanto es así que en las guías prácticas de tratamiento uno diferencia entre infarto Q positivo o Q negativo, ¿no? Infarto Q, infarto no Q, le dicen, ¿no? Muy bien, la onda T, que ya les he dicho que representa la repolarización ventricular,
altamente sensible a isquemia y debe ser concordante con el QRS, ¿no? Entonces, el Q, que generalmente es positivo, ¿no? Generalmente es positivo, puede tener causas por las cuales se vuelva negativo. La más frecuente, la isquemia, o sea, el preinfarto o el infarto, ¿no? Por eso tener T negativo en más de 2 derivadas que están seguidas en el mismo lado del corazón es indicativo, sospecha de un infarto. Por eso es que una de las cosas que nosotros pedimos a un paciente con dolor precordial de frente, un EKG, ¿no? Si los hallazgos son sugerentes a una isquemia, entonces inmediatamente a la emergencia, ¿no? Ahí están las causas del T negativo, T positivo, hipercalemia, sobrecarga diastólica positiva, ¿no? El QT, el T negativo más bien, la hipocalemia, la sobrecarga sistólica, los digitálicos de cubeta, ¿no? Esta es la determinación del eje, que ya les he dicho que lo van a ver después, ¿ya? Etcétera. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Todo claro, doctor. Muy bien, todo claro, perfecto. Muy bien, doctores. Hoy día no les he hecho break, creo que por la cantidad de temas que había, así que vamos a terminar acá. La próxima clase vamos a hacer lo que es ciclo cardíaco, y hoy día creo que tienen su práctica de EKG. ¿Sí? A ver, ¿tiene una pregunta? Sí, estoy relacionado con que vi que publicaron las guías de práctica de ya me modo recién. No le Quería saber, escucho muy bien, doctora, le escucho bajito. escuchar, sí. A ver, puedes subir un poco el volumen, no te escucho muy bien. Ahora me escucha, doctor. Ahora sí. Ya que hice una consulta sobre las guías de práctica, porque vi que las publicaron y según el sílabo se tiene que entregar una parte, ¿verdad? Hasta creo que la fecha determinada. Ajá. Y decía que es a manuscrito. ¿No solamente tiene que ser a mano o se puede hacer en un Word como el siglo pasado? Bueno, también se puede hacer en Word, claro, obviamente, sobre todo por el tema que ahora todo es digital, ¿no? Pero obviamente, pues, doctores tienen que tomar responsabilidad y no andar copiando, por favor, ¿no? Porque si no, va a haber problemas. ¿Ya? Acuérdense que los docentes, tanto práctica como otro hogar, también están revisando de que no haya igualdad de los informes, ¿no? Porque eso implicaría evidentemente una copia. ¿Ya? Gracias. Ok. Doctor, una consulta. Sí. Un servicio, ¿a quién podríamos pedir o mejor información del curso de histología? Hasta la fecha, digamos, yo no hice la práctica de histología, yo soy del grupo 26 y la docente tampoco nos da no nos da una alternativa. Yo entré a otra clase de otro docente porque mandaron un link, ¿no? Y Ya. no nos están solucionando. La única forma es que se enoja y no, yo ya hice, que ya estoy revisando, pero creo todo mi grupo, el grupo 26, no hemos hecho clases. No hemos hecho la práctica 1, no hemos hecho la práctica 2, y ella un poquito en palabras muy sueltas dijo que a ella no le importa, pero nosotros no hemos hecho clases. Ya, a ver, ¿qué grupo pertenecen, doctor, por favor? Al P26. Grupo T26, ¿no? Yo mandé una carta a la doctora Ugarte por un link que nos dio, Ajá. pero hasta ahora no hay respuesta. Ya es desde el día lunes, o sea, hace 3 días, que le mandé y no me contesta. Dices que no han tenido práctica ni del 1 ni del 2, Ni le ¿no? parece, y el link no entra. Y el link que nos ha dado, hemos entrado a clases de otro docente. Ya, ¿quién es su profesora responsable? Disculpe, doctor, ya Ugarte, nos podemos retirar los que tenemos otra clase, ¿verdad? Sí, 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 es Uribe, creo. la doctora Uribe, ya. Muy bien. Ya, muy bien, le voy a hacer llegar de su
sus ocurrencias a la doctora Ugarte. La voy a llamar más tarde terminando para poder ver solucionar ese Sí, yo tema. le mandé una carta por también solicitando que nos ayude, ¿no? Porque no es el problema de uno, somos un grupo. Pero ¿por qué no han podido entrar? Porque ha habido problemas. Parece que se cruza y que el link nos entregaron no le correspondía, sino